Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Factores SEO 2020. Estos factores han sido sacados de un estudio de correlación de Backlinko que ha hecho analizando 11,8 millones de SERPs. Este estudio de correlación relaciona estos factores con el posicionamiento y el ranking de ciertas webs. Como digo, es un estudio de correlación y por lo tanto la correlación no implica causalidad. Y este tipo de estudios hay que cogerlo un poco con pinzas porque nos llevan a pensar cosas que no son del todo reales. Aún así, me parece interesante compartirlo, que veamos los puntos que han sacado en el estudio y que de todo esto pues, podamos sacar algunas conclusiones o aprendamos algo. Así que vamos a ver con los factores que han sacado y los vemos todos juntos. El primer punto que han sacado es el domain rating. Con herramientas como Ahrefs ya sabéis que tiene un domain rating, que es como una valoración que le da el propio dominio. Y lo que dice este estudio es que sí que existe cierta correlación entre este domain rating de Ahrefs y las primeras posiciones, ¿vale? Como vemos en las gráficas que sacan, pues tienden a tener mejor domain rating los dominios que están en primeras posiciones, ¿vale? Como veis, la media de domain rating también se incrementa a medida que vamos a primeras posiciones. Bien, bueno, ya sabemos que las métricas de Ahrefs es una métrica de una herramienta propia, por lo tanto no tiene una relación directa con Google. Pero bueno, esta herramienta lo que hace es valorar en general el número de enlaces que tiene una web, el número de dominios que le enlaza, el número de enlaces a las páginas internas, la valoración de los dominios que le enlazan. Bueno, una serie de métricas que se basa en el enlazado, que sí que es verdad que te puede dar una visibilidad externa y rápida de la valoración que puede tener un dominio o de la reputación que puede tener un dominio en Google. Así que, bueno, en parte es lógico que páginas en primeras posiciones tengan un domain rating mayor. También el estudio saca que la mayoría de páginas tienen 0 enlaces apuntando hacia ellas, es decir, tienen 0 enlaces. Como vemos, que tengan 10 o más enlaces son muy pocas, ¿vale? Pero ya vemos que la mayoría tiene 0, por lo tanto lo que quiere decir o lo que quiere llegar a intuir es que son importantes los backlinks, son importantes tener enlaces apuntando hacia tu web. También es lógico, normalmente no se consigue posicionar sin enlaces. Siguiendo con los enlaces, podemos ver que las páginas en primeras posiciones tienen más enlaces que las páginas en posiciones más bajas. Como vemos en primera, segunda posición, vemos que ya hay una correlación bastante alta y que hay bastantes posiciones 1, 2 y 3 que tienen más enlaces que el resto de ellas. Y normalmente, de media, según lo que dice, la página con posición 1 tiene de media 4 enlaces más que las posiciones de la 2 a la 10. Es decir, que los enlaces importan. Es algo que ya sabíamos. Es algo que nos quieren llevar a creer porque es un estudio que está con Ahrefs, pero bueno, es interesante que lo hayan sacado en correlación a este estudio. Cuarto punto, el contenido que cubre un topic, es decir, que haya una página que cubra todo el espectro de contenido de un topic. Es decir, si hablamos de animales, pues que hables de toda tipología de animales, que hables de animales de forma científica, de animales de forma coloquial, bueno, que cubras todo el espectro que tiene ese topic. Y vemos que hay una correlación alta entre cubrir un topic y las posiciones primeras, ¿vale? Es decir, cuanto mejor cubres un topic, cuanto mejor cubres esa temática, mejor vas a salir posicionado tanto en desktop como en mobile, según este estudio de correlación. También en parte lógico. Velocidad de carga, lo que dice aquí que no hay una correlación entre la velocidad de carga de una página y las primeras posiciones en Google. Ya sabemos que la velocidad de carga al final es una métrica que es más dañina que positiva. Es decir, si tienes una velocidad de carga muy lenta, es verdad que no vas a salir posicionado. Pero si tienes una velocidad de carga media, mejorar una décima de segundo o empeorarla no te va a incrementar las posiciones en Google, ¿vale? Al final es un parámetro que tiene unos límites y si estás dentro de esos límites vas a poder pasar por el aro. Si no estás dentro de esos límites, pues seguramente no salgas posicionado. Es verdad que para el usuario, cuanto más rápida sea una web, mejor. Pero como vemos, este estudio de correlación, yo he visto también algo parecido en páginas. Es verdad que por mucho que mejores la velocidad de carga de una web, no te va a mejorar las posiciones por eso mismo solo, ¿vale? Sí que tienes otras señales que
que pueden ser positivas por tener una velocidad de carga mejor, pero no solo por la velocidad de carga vas a salir mejor posicionado, siempre que cumplas unos límites, como digo. Lo vemos en este estudio de correlación y bueno, lo que dice que de media la página, el tiempo de carga es 1,65 segundos, ¿vale? Ahí podemos ver un poco, podemos intuir los límites de los que hablamos. Enlaces de variedad de dominios, es decir, tener muchos dominios diferentes apuntando hacia tu web o hacia tus páginas. Como vemos, pues también hay una correlación, que las páginas en posiciones 1, 2 y 3 pues tienen más dominios diferentes apuntando hacia ellas que las páginas en posiciones más bajas. Y lo mismo que decíamos antes, la página, el resultado número 1 tiene 3 enlaces más que las páginas, 3 dominios diferentes más que las páginas de 2 a 10. Es decir, 1 por 3 en las posiciones 1. Volvemos a decir que los enlaces son importantes, cosa que yo opino también, ¿vale? Keywords en el title. Vemos que, bueno, dice que no hay una correlación 100% directa, pero sí es verdad que la mayoría de títulos contienen entre el 65 y el 85% de la keyword, es decir, que es muy importante tener la keyword dentro del title, pero que la optimización del title no es tan importante como tener la propia keyword en el title. También habla de los H1, de los headings, que ve que no hay una correlación directa entre tener un heading con la keyword y las posiciones para esa keyword. Bueno, lo de title sí que es básico, tener la keyword por la que te quieres posicionar en el title. Pero bueno, lo que dice el estudio es esto, que al final tener un title súper optimizado no te va a ayudar más ni te va a incrementar las posiciones solo por tenerlo súper optimizado, pero sí teniendo la keyword en el propio title. URL rating, al final lo mismo que vimos en el domain rating, es una métrica que tiene Ahrefs, no está asociada con Google, por lo tanto es una métrica que es de una herramienta propia, por lo que no hay que hacerle un caso 100% real, pero bueno, lo que indica es que tiene muchos enlaces positivos apuntando hacia ellos, es decir, cuanto más URL rating, es que dominios de buena calidad te apuntan hacia ti. Al final dice que hay una pequeña correlación en que las páginas que están posicionadas tienen más o menos un URL rating parecido. De media un 11,2. Bueno, por lo tanto, a mejor URL rating, mejor posicionado vas a estar. En principio y según este estudio de correlación, como repito. Número de palabras en el contenido. Lo que dice aquí es que la media de palabras en un contenido es más o menos 1400 palabras, por lo que vemos en la gráfica. Y bueno, hay una correlación en que las 10 primeras posiciones más o menos cumplen todos este requisito, ¿vale? Que tienen unas 1400 palabras o entre 1000 y 2000 palabras. Bien, depende del nicho, depende de la SERP, depende de la tipología de página, depende de muchas cosas. No siempre el contenido es 100% importante, pero bueno, según lo que dice este estudio de correlación, es que todas tienen en el top 10 más o menos de media unas 1400 palabras. Bueno, está bien saberlo, es interesante saberlo, y es verdad que normalmente en muchos verticales los contenidos de gran número de palabras o los contenidos amplios sí que tienden a posicionar mejor. También está relacionado con lo que decíamos del topic, porque al final a más palabras, más posibilidades de cubrir mejor un topic entero. El peso del HTML, vemos que no hay una relación directa, según este estudio, entre los rankings y el peso del HTML. Bueno, eso no importa, creo que importa mucho más el tiempo de carga. Longitud de la URL, lo que dice aquí es que también las URLs cortas tienden a posicionar mejor que las URLs largas. Vemos en la primera, segunda, tercera posición cómo URLs cortas tienden a posicionarse mejor según este estudio de correlación. Y vemos que las URLs en posición 1 tienen de media 10 caracteres menos que las URLs que están en posición 10. Bueno, sí que es verdad que a nivel de usuario es mucho más cómodo tener una URL corta que una URL larga. Por lo tanto, puede ser algo lógico que haya una correlación entre una URL corta y unas posiciones mejores, ¿vale? Tampoco me parece súper importante la longitud de la URL, pero bueno, según este estudio de correlación, ahí lo han sacado. Datos estructurados, bueno, lo que comenta aquí es que no hay una correlación directa entre los datos estructurados y los rankings, ¿vale? Al final los datos estructurados, ya lo he dicho alguna vez Google, no es que sea un factor como tal,
pero sí que le ayuda a Google a entender mejor una página, ¿vale? Porque puede sacar de una forma mucho más fácil la información que hay dentro de ella y entender mucho mejor el contexto que hay en esa página. ¿Qué es un factor? No, pero sí que es verdad que dejas mucho más fácil a Google a entender toda tu página, toda tu web en general, ¿vale? Con estos esquemas. Tiempo de estancia en la web. Sí que ven una correlación directa entre el tiempo de estancia que está en un usuario en una web, es decir, el tiempo que pasas dentro de una página navegando, y las primeras posiciones. Como vemos, tiende a haber una correlación entre las primeras posiciones y el tiempo de estancia alto. El tiempo medio en una web de una página en primeras posiciones es de 2,5 minutos, según dice este estudio de correlación. Y hasta aquí estos 13 puntos que he sacado un poco del estudio. El estudio lo podéis ver en la descripción, he puesto un enlace para que lo podáis leer un poco con más calma. Como digo, es un estudio de correlación, simplemente quería verlo un poco con vosotros, que analicemos un poco los puntos y que veáis también mi punto de vista. Espero que os haya servido. Como digo, es un estudio de correlación, no le hagáis caso 100%, pero ahí está, lo han hecho, tiene su trabajo hacerlo y me parece interesante compartirlo con vosotros. Así que nada, muchas gracias, darle like si os ha gustado, dejar vuestros comentarios con vuestras opiniones y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.